8 de mayo, una fiesta importante para los católicos argentinos. Celebramos a nuestra patrona, la patrona del país, Nuestra Señora de Luján. Explico un poquito brevemente la historia de la Virgen de Luján. Esto inició en el año 1630. Resulta que un hacendado portugués, residente en Sumampa, Santiago del Estero, pidió una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esta imagen partió de Brasil, junto con otra segunda imagen. Desembarcaron ambas imágenes en el puerto de Buenos Aires. La idea era, desde allí, Buenos Aires hasta Santiago del Estero, hasta Sumampa, en carreta. Así empezó el trayecto, digamos, la caravana, con una carreta y que llevaba además otros productos, otras mercancías. Y pasando aquí cerca por Luján, más puntualmente por un lugar ubicado entre Celaya y Villa Rosa, es decir, en el partido de Pilar, en el actual partido de Pilar, ahí ocurrió el famoso milagro de la carreta, el milagro más conocido de la Virgen de Luján. Estas personas, esta caravana se había desviado del camino real. Algunos dicen para cortar camino, otros dicen que en realidad, como llevaban mercadería ilegal, además de las imágenes de la Virgen, querían evitar contratiempos con las autoridades o con la policía de aquel entonces, con lo cual se desviaron. Pasando por ese lugar, por ese campo, hacen noche, al día siguiente parten hacia Santiago del Estero, que era el destino, el final del recorrido, y acá aparece este famoso prodigio, este famoso milagro. Los animales no quieren caminar, los bueyes que tiraban la carreta con su carga no avanzan, no quieren caminar, empiezan a hacer un ensayo, bajan una caja, y en ese momento, cuando bajan la caja, los animales caminan. En cambio, cuando suben la caja, la cual no era pesada para nada, los animales no quieren caminar, no avanzan. Abren la caja y aquí la sorpresa, la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿Qué se leyó? ¿Qué se interpretó? Bueno, que esa imagen quería quedarse en ese lugar, en ese campo, en ese paraje. Y en consecuencia ahí quedó. Le dijeron a uno de los que estaban en esa caravana, un cualificado esclavo venido de Brasil, pero originario de Cabo Verde, llamado Manuel, le dijeron que se quedara cuidando la imagen. Y allí estuvo, en ese lugar, en ese predio, que era parte de una estancia, la estancia de Rosendo, estuvo cuidando la imagen. 40 años, el negro Manuel. Por aquel entonces, una mujer, una viuda, la viuda llamada Doña Ana de Matos, viuda de un miembro del cabildo, un cabildante portugués, que tenía en esta zona tierras, tenía campo, tenía una estancia. Esta mujer, que conocía la historia de la carreta y los milagros en torno a la Virgen de Luján, porque en esos 40 años que estuvo en aquel lugar del milagro, junto al río Luján, la gente se fue enterando, iban a visitar la imagen, a rezar, a pedir, empezaron a darse una serie de milagros, sobre todo curaciones. Esto ya era famoso, era muy conocido, esta historia, lo que estaba ocurriendo en estos lugares, aquí en Luján, con lo cual esta mujer pidió permiso, compró la imagen a las autoridades eclesiásticas para llevar la imagen desde el lugar del milagro hasta la villa de Luján, donde ella tenía su casa, digamos, su estancia, en la actual ciudad de Luján. Bueno, se le vendió la imagen. Ella decía que mejor que estuviera en Luján y no ahí en el medio del campo, porque acá, bueno, había más gente, era una villa ya, había habitantes, más cerca del camino real, con lo cual la imagen podía ser visitada por más personas. Bueno, cuestión que se la trajo la imagen. Y aquí estuvo. También aparece en esta historia otro personaje más, ya nombramos dos, el negro Manuel, Doña Ana de Matos, un tercer personaje que es un sacerdote llamado Pedro de Montalvo.
quien recibió una gracia muy grande, una curación. El hombre se moría de asma, fue a rezar a los pies de la imagen de la Virgen de Luján, se curó y entonces decidió construirle una capilla. Es el primer, digamos, templo oficial de la Virgen de Luján. Esa capilla, conocida como la capilla de Montalvo, este hombre se puso como al servicio de la Virgen de Luján, fue su primer capellán y se dedicó también a la construcción de la capilla de Montalvo, que se encontraba a metros de donde hoy se encuentra la Basílica de Luján. En ese lugar hay una placa en la vereda recordatoria de aquel primer templo de Montalvo. Tiempo después, ya estamos en el siglo XVIII, aparece otra persona muy importante en toda esta historia, Lesica y Torresuri, que era un importante comerciante adinerado del virreinato. El hombre se dedicaba a la compra y venta de mulas. Estando en Buenos Aires, por temas de negocio, enferma gravemente, muy gravemente. Desahuciado por los médicos, decide acercarse hasta Luján en carreta. Se acercó a Luján, fue a los pies de la Virgen, pidió la curación, la sanación. Dios le concedió, por medio de María, le concedió al Señor esta gracia, la gracia de la sanación. Con lo cual este hombre, Lesica y Torresuri, muy agradecido, imagínense, ¿no? Le salvó la vida el Señor por medio de la Virgen, decidió construirle otro templo ubicado en donde hoy se encuentra actualmente la Basílica, el santuario de Luján, solo que era un templo más chico, ¿verdad? Conocido como el templo de Lesica y Torresuri. Pasamos al siglo XIX, año 1871, desembarca en Argentina un sacerdote francés de la Orden de los Vicentinos, padre misionero. Conoce Luján en el año 1872, queda impactado con la imagen de la Virgen, con la devoción, sobre todo la devoción de la gente, el amor del pueblo a la Virgen, y dijo esta frase que quedó para la historia, dijo: esta joya amerita un cofre más grande, como diciendo, esto que vale tanto, esta imagen del milagro, necesita un cofre más grande, un templo más importante, más grande, que albergue a más cantidad de personas, de peregrinos. Bueno, luego se fue a misionar a la zona de Bragado, Los Toldos, Azul. Ahí quedó preso de los indios este sacerdote francés, que olvidé decir el nombre, José María Salver, el padre José María Salver. Otro personaje muy importante también en esta historia, en esta devoción a la Virgen de Luján. El padre Salver estuvo ahí entonces misionando, quedó preso de los indios, quedó cautivo de los indios, casi pierde la vida, casi lo matan. En ese momento de mucha angustia, prometió que si se salvaba, si quedaba libre y salvo, sano y salvo, tres cosas prometió a Dios y a la Virgen María: que iba a escribir la historia de la Virgen de Luján, que iba a construir ese cofre más grande, digamos, un nuevo templo más grande, más magnífico, en honor a la Virgen Santísima, y que además la haría coronar la imagencita de la Virgen de Luján, la imagen del milagro. Quedó libre, en efecto, y cumplió con su triple promesa. Escribió la historia de la Virgen, construyó la Basílica de Luján. Esto empezó en el año 1890 y duró 45 años la construcción del templo, magnífico, maravilloso, único, una cosa estupenda, este templo estilo neogótico. Y finalmente hizo coronar la imagen de la Virgen. En Roma logró que el Papa León XIII, así llamado, bendijera una coronita que luego la trajo de Roma a la Argentina, a Luján, y un 8 de mayo de 1887, 8 de mayo, se coronó la imagen de la Virgen de Luján con esa corona bendecida por el Papa. Por eso 8 de mayo es el día de la Virgen de Luján, en razón de su coronación con esta corona bendecida por el Santo Padre.
Bueno, esto es parte de la historia, brevísima historia, escueta, pero creo que nos hace bien conocer un poco la historia de la Virgen para amarla más. Cuando uno más conoce, más ama, ¿verdad? Así que le pedimos al Señor, por medio de la Santísima Virgen, nos ayude a quererla más a esta Madre buena, que con su milagro, con sus milagros, con su presencia nos dice: acá estoy, hijo, yo soy tu madre, aquí estoy. Le pedimos también especialmente a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, por nuestro pueblo, por nuestra patria, para que la fe cristiana, católica y mariana, esa fe con la cual se gestó, se hizo nuestra patria, crezca cada vez más, para que podamos vivir, practicar la fe en Jesucristo, la fe en la Virgen María, el amor a Dios, el amor entre nosotros. Es lo que le pedimos especialmente a Dios por intermedio de la Santísima Virgen María. Feliz día de la Virgen de Luján para todos.